comienza con las manos vacías. Casi al principio de este libro, narré la anécdota sobre la época en que Kim y yo no teníamos casa, porque quería que los lectores supieran que no tener dinero no es una excusa para no hacerse más suspicaz, pensar en grande y volverse rico. Creo que buena parte de mi vida nunca tuve dinero suficiente, pero si hubiera permitido que eso se convirtiera en una justificación, jamás habría llegado a ser capitalista. Este detalle es relevante, porque como un verdadero capitalista jamás tiene dinero, tiene que saber cómo reunirlo y usar el dinero de otras personas para generar ganancias para mucha más gente. ¿Cómo volverse capitalista? Mi madre y mi padre deseaban que yo tuviera éxito en los cuadrantes E y A. Mi papá me sugirió que volviera a la escuela y, al igual que él, obtuviera un doctorado y trabajara para el gobierno o ascendiera por el escalafón corporativo en el cuadrante E. Mi madre era enfermera certificada y quería que me convirtiera en médico del cuadrante A. Mi padre rico me sugirió volverme capitalista, lo cual significaba que debería estudiar lo necesario para tener éxito en los cuadrantes D e I. Mi madre y mi padre tenían fe en la educación tradicional, que se impartía en universidades, escuelas de leyes y medicina. Asimismo, valoraban las buenas calificaciones, los títulos y los certificados, como las cédulas para practicar medicina o abogacía. Mi padre rico creía en la educación, pero no en el tipo de educación que se imparte en las escuelas ortodoxas. En lugar de asistir a una institución tradicional, él se inscribió en seminarios y cursos que le ayudaron a mejorar sus habilidades como negociante e inversionista. También tomó cursos de desarrollo personal. A él no le interesaban las calificaciones ni los títulos. Lo que quería era obtener habilidades reales que le proveyeran de la fortaleza y capacidad de operación requerida en los cuadrantes D e I. Cuando yo estaba en preparatoria, a veces mi padre rico volaba a Honolulu para asistir a seminarios de técnica empresarial e inversión. Un día le dije a mi padre pobre que padre rico iba a asistir a una clase de ventas, y se rió. No podía entender por qué alguien querría vender, en especial si las horas invertidas en las clases de ventas no contaban como créditos para obtener algún certificado académico superior. Mi padre pobre también desdeñaba a mi padre rico porque nunca terminó la preparatoria. Como tuve dos padres con opiniones contrarias respecto a este tema, me di cuenta de que existían varios tipos de educación. Las escuelas tradicionales eran para la gente que deseaba tener éxito en los cuadrantes E y A. Para la gente que anhelaba ser parte de los cuadrantes D e I, era indispensable otro tipo de enseñanza. En 1973, regresé de Vietnam. Había llegado la hora de decidir a cuál padre emularía. ¿Seguiría los pasos de mi padre pobre y volvería a la escuela para convertirme en un E o un A? ¿O tomaría el sendero de mi padre rico para volverme un D o un I y más adelante desarrollarme como capitalista? Ese mismo año, mi padre rico me sugirió tomar clases de inversión en bienes raíces. Si quieres ser un capitalista exitoso, debes aprender a reunir capitales y usar la deuda para generar dinero, me dijo. Entonces tomé un taller de 3 días de inversión en bienes raíces. Aquel fue el principio de mi educación en el mundo capitalista. Unos meses más tarde, tras haber evaluado 100 opciones, compré mi primera propiedad con fines de renta, en la isla de Maui. Para ese efecto, utilicé un financiamiento de 100% y además logré un flujo de efectivo de $25 que iban directos a mi bolsillo cada mes. De esa manera, comenzó mi educación en la práctica. Estaba aprendiendo a utilizar el dinero de otras personas para generar más dinero, habilidad que todo capitalista genuino debe tener. Mi contrato con el Cuerpo de Marina expiró en 1974 y decidí trabajar para la corporación Xerox en Hawái. Mi intención no era ascender en el escalafón corporativo, sino aprovechar el programa de entrenamiento de ventas de la compañía. Todo seguía siendo parte del programa educativo con el que mi padre rico me estaba entrenando para que me volviera capitalista. Kim y yo alcanzamos la libertad financiera en 1994 y jamás volvimos a necesitar de un empleo ni del plan de retiro de una compañía o del gobierno. Mi padre rico estaba en lo cierto. La educación me liberaría, pero no la que se imparte en las escuelas tradicionales. A pesar del colapso de los mercados en 2007, nuestra riqueza no se desmoronó como el resto de la economía. Al contrario, se disparó hasta el cielo. Cuando los mercados de valores e inmobiliario se desplomaron, salieron a la superficie varias oportunidades importantes de negocios y los bancos estuvieron más que de acuerdo en prestarnos millones de dólares para que pudiéramos comprar activos y para que nos hiciéramos cargo de las inversiones fallidas que ellos habían realizado. Tan solo en 2010, Kim y yo adquirimos $87 millones en bienes raíces, con préstamos bancarios y de fondos de pensiones. Creo que ese ha sido nuestro mejor año hasta la fecha. Mi padre rico solía decir: si eres un inversionista genuino, no importará si los mercados suben o bajan. A ti te irá bien independientemente de las condiciones económicas. ¿Y tú, en dónde te encuentras? Date un momento para ubicar dónde te encuentras hoy. ¿Eres un inversionista del nivel 1? Si no hay nada en tu columna de activos, ni tienes ingresos por inversiones, y además posees demasiados pasivos, entonces estás en el nivel más bajo, en 0. Si para colmo tienes muchísima deuda mala, entonces tal vez tu mejor inversión sea deshacerte de ella. En realidad, no hay nada malo en contraer deuda mala,
pero definitivamente debes hacer algo al respecto. Después de perder mi primer negocio, me quedé con una deuda de cerca de $1.000.000. Me tomó casi 5 años llegar a cero. Sin embargo, la oportunidad de cometer errores, asumir la responsabilidad y aprender de ellos fue la mejor educación que la vida me pudo brindar. Si no hubiera aprendido nada de esa situación, hoy no estaría donde me encuentro. Kim y yo armamos un sencillo programa con un cuaderno de trabajo donde se explica el proceso que seguimos para salir de una deuda de cientos de miles de dólares. Es un proceso bastante sencillo y casi indoloro. Lo único que requiere es algo de disciplina y disposición para aprender. El producto se llama ¿Cómo salimos de la deuda mala? How We Got Out of Bad Debt. Y lo puedes comprar por internet en el sitio richdad.com. ¿Eres un inversionista del nivel 2? Ten mucho cuidado si eres un ahorrador, en especial si ahorras en un banco o en un plan de retiro, porque en general los ahorradores pierden. La de los ahorros es a menudo una estrategia para gente que no quiere aprender nada. Verás, no se necesita inteligencia financiera para ahorrar. De hecho, hasta un mono entrenado podría hacerlo. El riesgo de ahorrar es que se aprende poco. Además, si tus ahorros se pierden por una caída del mercado o devaluación del suministro económico, terminas sin dinero y sin aprendizaje. Recuerda que de 1971 a la fecha, el dólar ha perdido 95% de su valor y no falta mucho para que pierda el 5% restante. Como ya lo mencioné anteriormente, incluso el oro puede hacerte perder si lo adquieres al precio equivocado. Yo te sugiero tomar algunos cursos sobre inversión, sea en acciones o bienes raíces, y definas lo que más te interesa. Si ninguna de las opciones te atrae, entonces sigue ahorrando dinero. Solo recuerda que el mercado de bonos es el más grande del mundo por el mero hecho de que la mayoría de la gente y los negocios ahorra en lugar de invertir. Tal vez esto suene raro a quienes guardan su dinero, pero a quienes realmente necesitan el mercado de bonos y los bancos es a los prestatarios. ¿Eres un inversionista del nivel 3? Este nivel es similar al 2, excepto que aquí se invierte en instrumentos más riesgosos como acciones, bonos, fondos mutualistas, seguros y acciones indexadas y sectoriales. Te reitero, el riesgo en este nivel es que si algo sale mal, el inversionista pierde todo, y además también se queda sin el aprendizaje. Si estás preparado para salir del nivel 3, invierte en tu educación financiera y toma el control de tu dinero. En cuanto lo hagas, el nivel 4 será el apropiado para ti. ¿Eres un inversionista del nivel 4? Si ya llegaste aquí y eres un inversionista profesional, ¡felicidades! Muy poca gente se da tiempo para aprender a manejar su propio dinero. La clave del éxito en el nivel 4 es el aprendizaje continuo, maestros y entrenadores excelentes y amigos con un esquema mental similar al tuyo. Los inversionistas del nivel 4 toman las riendas de su vida y saben que los errores son oportunidades para aprender y crecer. Para ellos, invertir no es un peligro, sino un desafío. ¿Eres un inversionista del nivel 5? A mi forma de verlo, ser un inversionista capitalista en el nivel 5 es como estar en la cima del mundo. Aquí se acaban los límites y literalmente puedes tener todo lo que quieras de la vida. En esta época de la tecnología de alta velocidad, es mucho más sencillo ser un capitalista que aprovecha la gran abundancia que nos rodea. Si ya estás en este nivel, continúa aprendiendo y dando. Recuerda que los verdaderos capitalistas son generosos porque la gente del cuadrante D sabe que debe dar si quiere recibir. Es tu elección. Lo mejor de alcanzar la libertad es la posibilidad de elegir cómo quieres vivir tu vida. En 1973, cuando tenía 26 años, no quería elegir el camino que mis padres habían tomado. No quería vivir por debajo de mis posibilidades, de quincena en quincena, y siempre tratando de que el dinero alcanzara. Yo sentía que no era vida. Tal vez para ellos fue lo suficientemente bueno, pero yo estaba seguro, en el fondo de mi corazón, que no era lo indicado para mí. También sabía que volver a la escuela y estudiar para obtener grados académicos de mayor nivel tampoco era lo correcto. Me quedaba claro que estudiar de la manera tradicional no era garantía de que sería rico, porque mi familia había estudiado y bastante. Casi todos mis tíos y tías tenían maestrías, y algunos doctorado. No quería ascender por el escalafón corporativo del cuadrante E, ni ser un profesionista ultra especializado del cuadrante A. Así que tomé un sendero solitario, y decidí convertirme en inversionista profesional y empresario. Deseaba ser libre para viajar por el mundo, hacer negocios e invertir. Fue mi elección, pero no es algo que le quiera imponer a nadie. Yo recomiendo que tú elijas, porque a fin de cuentas, esa es la libertad verdadera. Te invito a analizar los 5 niveles de inversionistas y tomar una decisión. Cada nivel tiene ventajas y desventajas, y además, en cada nivel se gana algo más que dinero. Si eliges el nivel 1, 2 o 3, debes saber que hay muchas otras personas y organizaciones calificadas para apoyar tu vida de inversión en cada estrado. En 1997, Kim y yo creamos la compañía Padre Rico para ofrecer juegos educativos, programas y entrenamientos para la gente que busca pertenecer a los niveles 4 y 5. Una última recomendación en cuanto a inversiones. En el ámbito de las finanzas, te vas a encontrar muy a menudo con el término ROI, reembolso o retorno sobre inversión o rendimiento.
El significado de ROI varía dependiendo de con quién hables. Por ejemplo, si tienes una charla con un banquero, este podría decirte, pagamos 3% de interés sobre su dinero, y tal vez a muchos les suene bien. Si hablas con un planificador financiero, te podría decir algo como, usted podría esperar un reembolso sobre su inversión de 10% anual. A muchas otras personas, ese 10% les puede resultar emocionante. Para la mayoría de la gente, y en especial para la que opera en los cuadrantes E y A, el reembolso es directamente proporcional al riesgo. Por lo tanto, la persona que acepta un reembolso o retorno de 10% asume que hay más riesgo en esa inversión que en la operación bancaria que le ofrece 3%, y está en lo correcto. Irónicamente, tanto el reembolso bancario de 3% como el de 10% del mercado de valores implican un riesgo extremadamente alto. El dinero en el banco corre riesgo debido a la inflación y a las altas tasas de impuestos, producto de la fabricación indiscriminada de dinero por parte de las instituciones bancarias. La inversión en la bolsa de valores está en riesgo debido a la volatilidad que provocan las operaciones de alta frecuencia, HTF por sus siglas en inglés, y al hecho de que el inversionista novato negocia sin la protección que le brinda la cobertura. En mi universo, ROI significa retorno o reembolso sobre información. Significa que, entre más información tengo, más altos son mis retornos y más bajo el riesgo. Debo advertirte que lo que estoy a punto de decir te puede sonar como una locura o algo demasiado bueno para ser verdad. Sin embargo, es cierto. En mi mundo, el del inversionista de nivel 4 y nivel 5, siempre se espera que haya reembolsos infinitos y que sean con bajo riesgo. El reembolso infinito significa dinero a cambio de nada. Dicho de otra forma, el inversionista recibe ingresos sin que haya dinero suyo en el proyecto. En una sección anterior, mencioné que había tomado un curso de bienes raíces en 1973. Después de evaluar 100 opciones, compré un condominio en Maui con un financiamiento de 100%, lo cual significa que no usé mi dinero para la transacción. Mes a mes, entraban $25 a mi bolsillo que representaban un reembolso o retorno infinito sobre mi inversión, ya que el dinero no me pertenecía. Ahora citaré textualmente lo que ahí dije. De esa manera, comenzó mi educación en la práctica. Estaba aprendiendo a utilizar el dinero de otras personas para generar más dinero, habilidad que todo capitalista genuino debe tener. Sé que $25 al mes no es una gran suma, pero lo que me interesaba entonces no era la cantidad, sino el aprendizaje de una nueva manera de pensar que me permitía procesar información y generar un resultado. Hoy en día tengo mucho dinero solo porque recibí educación y entrenamiento que me hicieron pensar de manera distinta. Si ya leíste Padre Rico, Padre Pobre, tal vez recuerdes que el capítulo primero del libro se titula Los ricos no trabajan por dinero. La gente de los cuadrantes E y A tuvo problemas para asimilar aquella afirmación porque, en su mayoría, aprendió en la escuela que debía trabajar por dinero y no cómo lograr que el dinero de otros trabajara para ella. Cuando Kim y yo iniciamos la compañía, Padre Rico, pedimos prestados $25,000 a inversionistas. En cuanto la empresa estuvo bien establecida y funcionando, devolvimos todo el capital. A la fecha el negocio nos ha devuelto miles de millones de dólares, no solo a Kim y a mí, sino también a quienes se asociaron con Padre Rico. Como ya mencioné, los capitalistas son generosos. Mi idea es que, en cuanto una persona aprende a generar dinero de la nada, a través del dinero de otras personas o del banco, entra a un universo distinto. Es casi opuesto al conocido por las personas de los cuadrantes E y A, donde se vive con trabajo arduo, impuestos altos y bajos retornos sobre inversión. Si hay gente que cree que ahorrar es una buena idea y recibir 10% de ROI en la bolsa de valores vale la pena, ello se debe a falta de educación financiera. El mejor ROI que puedes tener no es el que recibes por tu inversión, sino el que te llega a cambio de la información que tienes. Por eso, la educación financiera es fundamental, en especial ahora que estamos frente a la incertidumbre de lo que nos depara el futuro. Ahora recuerda lo siguiente respecto a educación. Nos otorga el poder de transformar la información en conocimiento. La información financiera es muy abundante en esta época. Sin embargo, sin ella no podemos transformarla en conocimiento útil para nuestra vida. Para concluir, debo decir que el cuadrante I es el más importante, porque sin importar cuál es tu profesión, el desempeño que tengas en él será lo que determine tu futuro. Dicho de otra forma, aun cuando pertenezcas a los cuadrantes E y A y hagas muy poco dinero en ellos, la educación financiera que consigas en I puede ser tu boleto a la libertad y la seguridad financiera. Por ejemplo, mi hermana es una monja budista. Prácticamente no gana nada y opera en el cuadrante A. Sin embargo, asiste a nuestros cursos sobre inversión y ha ido incrementando su educación financiera de manera constante. Hoy en día su futuro se ve más brillante porque dejó de guardar dinero en el banco y de adquirir fondos mutualistas, y comenzó a invertir en bienes raíces y plata. En 10 años, de 2000 a 2010, hizo más dinero en I que todo el que jamás podría haber ganado como monja en el cuadrante A. Yo me siento muy orgulloso de mi hermana, porque aunque es una monja, eso no significa que deba ser pobre. Antes de que sigas escuchando,
En este apartado se complementa la explicación sobre el cuadrante del flujo de dinero o efectivo. Antes de continuar, debes contestarte la siguiente pregunta. 1. ¿En qué nivel de inversionistas te encuentras? Si realmente eres sincero respecto a tu deseo de volverte rico en poco tiempo, vuelve a escuchar varias veces la descripción de los 5 niveles. Cada vez que yo lo hago, me veo reflejado un poquito en cada uno, no solo en cuanto a mis fortalezas, también en las fallas que me impiden avanzar. Para alcanzar una riqueza financiera de grandes dimensiones, necesitas acrecentar tus puntos fuertes y trabajar tus defectos. Y el primer paso es reconocerlos en lugar de fingir que eres perfecto. A todos nos gusta tener la mejor opinión de nosotros mismos. Yo he soñado con pertenecer al nivel 5 toda mi vida, porque desde que mi padre rico me explicó lo similares que son una persona que elige acciones y otra que apuesta en el hipódromo, supe que yo quería ser capitalista. No obstante, tras estudiar con detenimiento los distintos niveles de la lista, descubrí cuáles eran los defectos que me impedían avanzar. Encontré algunos a partir del nivel 4 que ocasionalmente se asomaban cuando me encontraba bajo presión. El apostador en mí era valioso, pero al mismo tiempo me afectaba. Así que con la ayuda de Kim y mis amigos, además de asesoría especializada, comencé a manejar mis fallas y a transformarlas en fortalezas. Gracias a eso, mi eficacia como inversionista del nivel 5 se incrementó casi de inmediato. A pesar de que actualmente opero como inversionista del nivel 5, no he dejado de leer y releer con frecuencia la descripción de los 5 niveles ni de trabajar en mi mejoramiento personal. Aquí tengo otra pregunta para ti. 2. ¿En qué nivel de inversionistas deseas o necesitas estar en el futuro cercano? Si tu respuesta a la pregunta 2 es la misma que a la pregunta 1, entonces estás en donde quieres estar. Si te sientes contento en ese sitio, en lo que respecta a tu situación como inversionista, entonces realmente ya no tiene mucho sentido que continúes leyendo este libro. Una de las más grandes alegrías de la vida es sentirte satisfecho con el lugar en el que te encuentras. Felicidades. Advertencia. Cualquier persona interesada en llegar a ser inversionista del nivel 5 debe desarrollar sus habilidades como inversionista del nivel 4. Antes. En el camino para llegar a la cima, es imprescindible que pases por el nivel 4, porque tratar de eludirlo solo demuestra un espíritu inversionista del nivel 3, es decir, de apostador. Sección extra. Preguntas más frecuentes. Secciones 1 a 8. Como material extra, añadí una sección especial con las preguntas más frecuentes. Son 8, que surgen en torno a la educación financiera y los programas de Padre Rico. Junto con las respuestas, explicaré por qué los programas que ofrecemos son esenciales para tener éxito en la economía de nuestro nuevo mundo, y qué beneficios pueden ofrecerte cuando inviertas en ti mismo. Al enfrentar los desafíos que encontramos en el mundo, podrás sumarte a la solución. Robert T. Kiyosaki. Pregunta extra más frecuente número 1. ¿Qué hace diferente a Padre Rico? Pregunta frecuente. ¿Qué hace diferentes a los programas de educación financiera de Padre Rico? Respuesta breve. En principio, hacemos que la educación financiera sea divertida, entretenida y sencilla. A partir de ahí, tú puedes decidir a dónde quieres ir y cuán lejos quieres llegar. Explicación. La mayoría de los programas de educación tienen una visión muy limitada. Los anuncios en televisión, internet o impresos, por lo general son para estudiar técnicas de inversión, como operaciones bursátiles, intercambio de divisas extranjeras, especulación y remates inmobiliarios o venta de saldos. Aquí solo te enseñan aspectos técnicos, te muestran cómo hacer algo. Creo que es una visión muy limitada. Las técnicas son importantes, por supuesto, pero son parte de un entrenamiento más que de una educación amplia. Kim y yo creamos Cashflow 101, 202 y Cashflow para niños, como juegos de mesa y versiones en línea con el propósito de ofrecer una visión divertida, sencilla, vívida y amplia del mundo del dinero. Usé la palabra divertido porque una vez que aprendes a jugar el juego, volverse rico resulta muy entretenido. Los juegos hacen que aprender sea ameno, y tal como se explica en el cono del aprendizaje, la simulación, actividad que promueven los juegos de Cashflow, es una de las mejores formas de aprender algo nuevo y conservarlo en la memoria. En la ventaja del ganador, usé el ejemplo del golf, un juego que puede ser muy frustrante al principio, pero que se vuelve muy divertido después de tomar algunas clases, practicarlo, jugarlo y desafiarte a ti mismo en torneos. Los golfistas más fervientes suelen decir, el juego no te deja abandonarlo. Aunque no siempre gano en el juego del dinero, siento que no puedo abandonarlo. Es divertido, desafiante, ágil y además lucrativo. Lo más importante es que cuando comencé a ganar, ya no tuve que preocuparme por tener un empleo seguro o ahorrar suficiente para mi jubilación. Ahora gano más dinero, pago menos impuestos y tengo la libertad de hacer con mi tiempo lo que desee. La base de la ventaja del ganador. Con Cashflow 101 aprenderás los rudimentos de la inversión. Con Cashflow 202 aprenderás sobre inversión técnica. Como ya habrás aprendido en este libro, los inversionistas con bases sólidas invierten para conseguir flujo de dinero o efectivo, y los inversionistas técnicos lo hacen para recibir ganancias de capital. Ahora también ya sabes que el flujo de efectivo tiene un gravamen menor que el de las ganancias de capital.
La mayoría de los cursos de inversión, como en los que se estudian operaciones bursátiles, especulación con bienes raíces o comercio de divisas, se enfocan en la inversión de ganancias de capital. Los juegos Cashflow 101 y 202 te enseñan a invertir tanto en ganancias de capital como en flujo de efectivo. En los mercados de la vida real, saber cómo invertir tanto para ganancias de capital como para flujo de efectivo es lo que te da la ventaja del ganador. Saltos cuánticos en tu aprendizaje. Después de jugar repetidas veces los juegos Cashflow con otras personas de pensamiento similar al tuyo y aprender los principios fundamentales de Padre Rico, tu comprensión dará un enorme salto debido a la ley de compensación número 3, el poder de la superposición de varios niveles en la educación financiera. Si crees que ya estás listo para seguir adelante, tal vez quieras enseñar a otros y apoyar al director de tu club de Cashflow local. Tal vez hasta te gustaría llegar a ser director de Cashflow e iniciar tu propio grupo. Cuando comiences a enseñar te darás cuenta de que tu entendimiento vuelve a dar un salto cuántico. Esto se debe a la ley de compensación número 1, el poder de la reciprocidad. Da y recibirás. Programas básicos y avanzados. Después del aprendizaje de los rudimentos, tal vez ya estés listo para decidir qué tipo de activo es el que más te atrae. Como ya sabes, existen 4. 1. Negocios, técnica empresarial. 2. Bienes raíces. 3. Activos en papel. 4. Commodities. Padre Rico ofrece programas de técnica empresarial, bienes raíces e intercambio de activos en papel. No ofrecemos cursos de commodities, como oro y plata, sencillamente porque no se requiere mucha educación financiera para comprar o vender estos metales. Cuando invierto en petróleo, lo hago como empresario. Además, recuerda que la inversión en este recurso es sumamente compleja. En mi opinión, el activo que exige la educación financiera más alta es el de negocios. Los empresarios son la gente más rica del mundo. Los bienes raíces están en segundo lugar en cuanto a exigencias del nivel de educación financiera requerido. Es mucho más sencillo invertir en activos en papel. En ellos puedes invertir desde unos cuantos dólares hasta millones. Por otra parte, es el tipo de activo más riesgoso, en especial en medio de una economía volátil. Las commodities exigen el menor nivel de educación financiera. Si inviertes en metales preciosos como oro y plata, lo único que debes saber es cuánto dinero están fabricando los mercados centrales y de cuánto es la deuda de tu país. En Estados Unidos, el oro y la plata han sido una buena inversión desde 1998. Solo tienes que comprar y esperar. ¿Durante cuánto tiempo el mercado de metales preciosos seguirá siendo una buena opción para los inversionistas? Eso dependerá de nuestros líderes en todo el mundo. Si llevan a cabo un buen trabajo, el valor del oro y la plata disminuirá. Pero si siguen siendo incompetentes, se irá hasta el cielo. Cursos y entrenamiento. La compañía Padre Rico ofrece cursos educativos y programas de entrenamiento a través de Rich Dad Coaching y Rich Dad Education. La información sobre estos programas y los clubes de Cashflow la puedes encontrar en richdad.com. ¿Cuáles programas son mejores para ti? Eso dependerá de ti mismo. Cuando volví de Vietnam en 1973, mi Padre Rico me recomendó que tomara un curso básico de inversión en bienes raíces, porque tenía que aprender a administrar la deuda y lucrar con ella. Dado que la deuda era precisamente lo que respaldaba al dólar, me aclaró que era esencial para mi educación financiera básica. Cuando le dije que estaba interesado en volverme empresario, me sugirió tomar cursos formales de ventas. En 1974, me uní a la corporación Xerox porque tenía el mejor programa de entrenamiento en ventas. Permanecí 4 años ahí hasta que llegué a ser el vendedor número 1. Hoy en día, tal vez no soy el autor que mejor escribe, pero sí soy el que más vende. También te recomiendo estudiar la inversión técnica. Puedes tomar nuestro curso sobre inversiones futuras e intercambio de commodities. Resulta conveniente porque, a fin de cuentas, todos los mercados suben y bajan, y tienen pasado, presente y futuro. Mi educación financiera no se detiene, porque es la base de mi ventaja extrema. Pregunta extra más frecuente número 2. ¿Necesito un entrenador? Pregunta frecuente. ¿Necesito contratar a un entrenador? Respuesta breve. Solo si el entrenamiento es importante para ti. Explicación. Los profesionales tienen entrenadores. Los novatos, no. Superman y la Mujer Maravilla solo existen en las historietas. Los demás somos seres humanos. Todos los atletas profesionales tienen entrenador. Tal vez tengan talento, pero saben que no son superhéroes. Yo sé que no soy Superman, porque si lo fuera, podría hacer todo lo que se me diera la gana, y la vida sería bastante sencilla. Por otra parte, aunque sé que no soy un superhéroe, sí estoy consciente de que tengo un poder y un potencial no desarrollado todavía al máximo. Sé que si quiero tener acceso directo a mis mayores habilidades y maximizar mi potencial, necesito que alguien me presione para hacerlo. Yo contrato a un entrenador cuando requiero que me presionen, cuando necesito volverme más confiable y desafiarme para ir más allá de mi resistencia. Pero claro, solo lo hago si lo que deseo es importante para mí. Hace poco murió un amigo mío. Era muy joven, una persona muy valiosa y tenía mucho éxito en casi todas las áreas de su vida, excepto la riqueza. En lugar de contratar a un entrenador, cambió su dieta, dejó de beber y empezó a trabajar mucho más.
Él, como muchas otras personas, permitió que su salud se deteriorara mientras se enfocaba en ganar más y más dinero. Ahora está muerto y dejó atrás a una esposa joven con 2 niños. Yo iba por un camino similar. Cuando llegué a los 35 años, dejé de hacer ejercicio, empecé a comer y a beber más, y no dejaba de trabajar. Cuando me di cuenta, ya tenía un sobrepeso de 30 kilos. En lugar de contratar a un entrenador, seguí pensando, mañana me pongo a dieta y empiezo a hacer ejercicio. En un mes volverá a quedarme la ropa. El problema es que mañana iba y venía y mi peso seguía aumentando. Un día, sentado ante mi escritorio, vi una fotografía de Kim y yo en la playa. Me sentía avergonzado, porque ella se veía hermosa, sonriente y adorable, en tanto yo tenía el doble de su tamaño y mi panza ocupaba casi todo el espacio en la imagen. En ese momento supe que tenía que dejar de engañarme y contratar a alguien. Trabajé con varios entrenadores físicos y finalmente encontré a uno de los más agresivos de la zona. El cambio fue radical. No solo me puso en forma, también me presiona de la misma forma que lo hace con sus alumnos de 20 y 30 y tantos años. No tiene compasión. A mí me agrada eso, porque anteriormente siempre había puesto mi edad como pretexto, pero para él la cantidad de años no es una justificación. Era el tipo de entrenador que yo necesitaba. Hoy en día, a mis 60 y tantos años, tengo mucha más salud que cuando estaba en los 40 y los 50. Sigo subiendo y bajando un poco de peso, pero no es algo fuera de control. Lo más importante es que, a medida que pasan los años, trabajo más para mantenerme sano y fuerte, y estoy mejor que cuando tenía 30 y tantos. Tengo que hacerlo. Cuando tenía 30 y tantos, era más sencillo hacer ejercicio que ahora, y los desafíos son mayores. Sin embargo, no contraté al entrenador solo por mi salud. Aunque esta es muy importante, lo que más me preocupaba era mi vida con Kim. Ella hace que valga la pena vivirla, y yo quiero disfrutar ese gran regalo a su lado y con salud. Entonces la pregunta es, ¿qué es importante para ti? No solo es el dinero y la salud, también es lo que estos factores pueden ofrecerle a ti y a tu familia. El dinero tiene un efecto importante, sobre todo lo que es valioso en la vida. Recuerdo que yo me sentía muy avergonzado y molesto cuando comencé mi vida con Kim y estaba en bancarrota. Sentía que le había fallado, así que busqué la ayuda de un entrenador y le metí velocidad a mi recuperación económica. Si estás listo para pasar de los cuadrantes E y A, D e I, te recomendaría contratar a alguien porque dar ese gran paso es difícil para casi toda la gente. Es esencial un entrenador ahora que estás tomando en serio este cambio en tu vida. Recuerda que al elegir cuál es el tipo de activo adecuado para ti, no solo debes pensar en los activos mismos, tienes que reflexionar sobre qué significa para ti tener éxito con ellos. Cuando escojas lo que más te importa, entonces deberás contratar a un entrenador. Pregunta extra más frecuente número 3. ¿Qué pasa si tengo muchas deudas? Pregunta frecuente. Tengo muchas deudas. ¿Sus programas de educación financiera podrán ayudarme? Respuesta breve. Probablemente no. Explicación. Existe la deuda buena y la deuda mala. Esta última es espantosa. Por ella, las economías de Estados Unidos y de muchos países en el mundo están estancadas, deprimidas y moribundas. Por razones obvias, me encantaría que compraras los programas de entrenamiento y educación avanzada de Padre Rico, pero la deuda mala es un síntoma de problemas más profundos, a veces incluso emocionales. En muchas ocasiones, la deuda mala es solo la punta del iceberg. En lugar de inscribirte en los programas de educación financiera y entrenamiento, te recomendaría que te unieras a un club de cash flow y jugaras varias veces con gente que comparte el mismo esquema mental. Esa experiencia te ayudará a descubrir las razones verdaderas por las que estás tan endeudado. Cuando tengas un panorama más amplio de tu situación y de su origen, entonces adoptarás mejores decisiones acerca de tu futuro financiero. Las emociones suelen ser la causa principal de los problemas financieros. Como Warren Buffett suele decir, si no puedes controlar tus emociones, tampoco puedes controlar tu dinero. Hace muchos años, cuando debía casi $1 millón, Kim y yo diseñamos un programa para salir de deudas. Necesitábamos deshacernos de la deuda mala para adquirir deuda buena. Para más información sobre este producto llamado ¿Cómo salimos de la deuda mala? How we got out of bad debt, entra a richdad.com. Pregunta extra más frecuente número 4. Pregunta frecuente. ¿Por dónde comienzo? No tengo mucho dinero. Respuesta breve. Consigue un trabajo. Haz algo. Explicación. Siendo más joven, me enseñaron lo siguiente. Ayúdate que yo te ayudaré. Hay mucha gente que quiere ayuda, pero no está dispuesta a ayudarse a sí misma ni a otros. Muchos permiten que el pretexto de no tengo dinero los detenga. No se requiere de ningún talento especial para decir no tengo dinero. Cualquiera puede hacerlo, y de hecho millones de personas lo hacen. En el mundo real del dinero, la ambición es más importante que la educación. En principio, a la gente le falta dinero porque carece de ambición, y por supuesto, también de educación. Si no puedes encontrar la ambición para hacer dinero, lo más seguro es que la educación tampoco te sirva mucho. En Hawái, hay un joven de 15 años que va en bicicleta hasta la parada del autobús, sube al transporte y hace un trayecto de 1 hora para llegar al pueblo. Ahí, baja la bicicleta y pedalea hasta el lugar donde se reúne su club de cashflow.
Después de la reunión, pedalea hasta la parada, sube su bicicleta al autobús, pasa una hora en él, se baja lo más cerca posible de su casa y vuelve a pedalear hasta allá. Estoy seguro de que este jovencito tendrá éxito en cualquier cosa que se proponga en la vida. Pregunta extra más frecuente, número 5. ¿Hay algún programa para mí? Pregunta frecuente. Soy un inversionista bastante sofisticado. ¿Tienen algún programa para mí? Respuesta breve. Lo más probable es que no. Explicación. Nuestros programas de educación y entrenamiento son para gente que desea aprender, no para las personas que creen tener todas las respuestas. En la crisis financiera reciente, millones de personas perdieron billones de dólares por seguir los consejos de gente que tenía todas las respuestas. Tal vez recordarás que a los directivos de Enron a menudo los llamaban los tipos más listos del lugar. Actualmente ya no existe esa compañía, y por supuesto, tampoco sus empleados ni sus inversionistas. ¿Te acuerdas de Lehman Brothers? A Lehman la dirigían hombres y mujeres muy inteligentes, graduados de nuestras mejores escuelas. Ahora tampoco se les ve por aquí. Merrill Lynch, la agencia de corretaje de acciones que asesoró a millones de clientes, estuvo a punto de desaparecer, pero justo antes de que eso sucediera, Bank of America la salvó. ¿Y qué hay con los gurús financieros que aparecen en televisión? Uy, son muy inteligentes en verdad. ¿Por qué no advirtieron al mundo entero que se saliera del mercado de valores? ¿Y por qué siguen dando consejos financieros en programas? Además, tenemos a Ben Bernanke. ¿Cómo pudo decir el 9 de junio de 2010, el presidente del Banco de la Reserva Federal, no entiendo muy bien los movimientos en el precio del oro? Incluso si lograste hacer millones de dólares entre 2007 y 2010, aún puedes aprender mucho. Los años entre 2007 y 2010 fueron los mejores años de mi carrera como inversionista. Hice millones, pero creo que todavía puedo aprender más. Planeo seguir haciéndolo porque sé que mi ventaja de ganador es mi educación financiera, no la académica. Siempre recuerda que la diferencia entre los 20 mejores golfistas de Estados Unidos y los 120 mejores de la lista es de menos de 2 golpes, o sea, menos de un golpe por ronda. Sin embargo, los 20 primeros ganan millones y los siguientes 100 solo viven cómodamente. Ningún golfista profesional puede darse el lujo de decir que lo sabe todo, ni siquiera si ya metió 1 millón de pelotas al hoyo. Ellos saben que todavía pueden aprender más. Los profesionales saben que a veces incluso los detalles más pequeños pueden brindarles la ventaja más extrema. Pregunta extra más frecuente número 6. ¿Tienen programas para empresarios? Y de esa manera miramos cómo con una educación diferente, pues él empieza a tener un resultado diferente, ¿no? Y es a lo que nos lleva el libro, a que siempre debemos tener presente que es la educación la que hace que usted tenga una forma de pensar diferente. Es más, Robert Kiyosaki dice que cuando él inició, e incluso él pagó un entrenador para salir de su situación económica lo más pronto posible, sino cada día y entre más rápido poder salir de esa situación. Dice que, bueno, en el caso de él, lo que recomienda dice que son inversiones en bienes raíces, en oro, y nos enseña a través de un juego poder entender lo que es la economía, ¿no? Él habla mucho del juego de Kavlov, que por ahí lo compartía el William en el grupo, y hay otro que se llama Monopoly. Lo he visto cómo lo juegan y la verdad me pareció muy interesante la vez que miré que estaban jugando algo así como de inversiones, de comprar bienes raíces y de tener dinero interesante, se llama Monopoly, y el que recomienda se llama Cash Flow, ¿no? Entonces, a través de esto, él obtiene su libertad financiera y habla de que alcanzar la libertad es elegir dónde usted quiere estar, dónde usted quiere vivir, cómo lo quiere hacer. Eso es tener libertad, familia. Y hemos hablado aquí a lo largo del libro que realmente tener una libertad no significa tener mucho dinero, sino usted tener la oportunidad de elegir lo que quiere hacer y dónde quiere estar. No es tener la cantidad de dinero, sino que ese dinero que se gana, ¿cierto? Pueda abarcar sus gastos y que usted pueda dejar una parte para invertir en otros activos. Se ha hablado mucho de los activos y de los pasivos, ¿cierto? Y los activos son aquellos que me traen flujo de dinero al bolsillo y los dinero, ¿no? También en una parte hablaba de que para muchas personas, especialmente los que hacen parte
de la mentalidad de cuadrante E y A, ¿cierto? De pronto tener un dinero ahorrado, ¿sí? Y ganarse un 10%, ¿sí? Puede ser algo muy llamativo. Y yo creo que lo es para muchas personas, ¿no? Y conozco personas que es muy llamativo ganarse un 5%. Es más, hay gente que presta hasta de menos porcentaje, ¿no? Y es llamativo prestar, no sé, 10, 20 millones y poderse ganar un 10%, ¿cierto? Y ahí están los llamados gota a gota, ¿cierto? Que tienen bueno, tienden a ganar un porcentaje, pero él dice que aunque se ve llamativo para ellos, es mucho más alto el riesgo de perder el dinero, ¿cierto? Que, o sea, a diferencia de lo que se gana, ¿sí? Y es verdad, la persona que presta dinero, o sea, yo diría que yo no haría eso porque, bueno, al prestar el dinero, el riesgo de pérdida puede ser mucho más alto, ¿cierto? Y más cuando se presta a personas desconocidas y hoy por hoy una letra no tiene mucho valor, ¿cierto? Entonces, dice que es mucho más alto el riesgo de perder ese dinero y es por eso lo importante de, de estar educándonos constantemente y de saber qué manera, ¿cierto? Se va a invertir ese dinero y no arriesgarlo de esa manera, pues mucho más fácil se va a poder con educación, porque dice que la educación es la que finalmente lo lleva a usted a hacer una buena inversión, porque esto también se requiere desarrollar habilidades, ¿cierto? Y que el dinero no se pierda, y es lo que le ha pasado a mucha gente, ¿cierto? Que de pronto en algún momento tuvieron un salto cuántico, tuvieron una bendición, de alguna manera recibieron dinero y prefirieron ponerlo en manos de desconocidos, ¿cierto? Porque no se ha desarrollado esas habilidades. Cuando se coloca en manos de desconocidos, pues hay riesgo de perderlo, o sea que se maneje en una entidad, que lo manejen terceros, ¿cierto? O lo que sea. Pero hablábamos hace unos días, ¿cierto? De personas que tenían mucho dinero en algún momento o así no lo tuvieron, decidieron rebuscarlo y meterlo en fondos mutualistas como DMG en algún momento, ¿cierto? Y de esa manera perdieron su dinero, ¿no? Perdieron su dinero y finalmente por confiar en terceros, el dinero llegó a perderse. Entonces, por esa razón, es importantísimo aprender a jugar sobre cómo invertirlo de una manera correcta, ¿sí? Dice que de una manera eficaz. Hay algunas preguntas frecuentes que nos hace el libro y está la primera, que es cómo ser un padre rico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de ser padre rico? ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia del padre pobre? La diferencia es sencilla, fue la educación y la preparación, ¿cierto?, que tuvieron y la experiencia con el dinero, porque si vemos ahí en el libro, ¿cierto?, nos da la explicación de por qué el uno llegó a conseguir dinero y por qué el otro no, ¿cierto? Es una pregunta en las que está entre las preguntas frecuentes. La número dos, si es importante el entrenamiento. ¿Sí? Sí es importante tener un entrenador. Y la respuesta es que sí es importante si usted y yo creemos en el entrenamiento y eso funciona para todos, ¿cierto? Solo si el entrenamiento es importante para nosotros, pues es importante un entrenador, ¿cierto? Y no estamos hablando de, puede ser que él aquí nos hable de un entrenador que él tuvo en su momento, pero para mí, el uno estar constantemente aprendiendo de los libros es un entrenamiento que nosotros estamos teniendo, es una preparación que estamos teniendo, pero esa preparación va a ser mella en cada uno de nosotros si realmente la valoramos y si realmente creemos que es importante y si realmente nada, porque simple y sencillamente va a ser como algo que, bueno, lo hice por cumplimiento, más no porque me interesa, ¿cierto? Entonces, es mirar ese punto de vista.
Que la pregunta más frecuente, pregunta extra más frecuente número 2, ¿qué pasa si tengo muchas deudas? Y ahí es donde nos habla de la deuda mala y la deuda buena, ¿cierto? Porque también nos habla de que hay deudas buenas que pueden realmente llevarnos a trabajar con dinero de otros, ¿sí? Y él dice incluso que él mucho de lo que hizo lo hizo con deudas buenas, ¿cierto? Y las deudas buenas, ¿cuáles son? Aquellas que usted no se la hizo para darse de pronto un gusto, ¿cierto? Por allá, de pronto se hizo una deuda para ir a darse un viaje, por ejemplo, ¿cierto? Regresa del viaje y sí o sí se tiene que poner a trabajar para pagar la deuda y de ahí no va a sacar nada, ¿cierto? Entonces, esa no es una deuda buena. Se hizo una deuda para comprarse un auto, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ese auto lo que va a hacer es sacar, ¿no? Si de pronto es una deuda buena, pero de lo contrario, pues una deuda mala. Entonces, la deuda buena, ¿cuál es? Aquella que le va a construir a usted un activo, que va a hacer que ese dinero se duplique, se triplique, ¿cierto? Entonces, mire que ahí tenemos la diferencia entre una deuda buena y mala. La pregunta número 4, ¿por dónde yo comienzo? ¿Sí? ¿Por dónde yo puedo comenzar? Siempre yo digo que hay algo que nos preguntamos todos siempre y es ¿por dónde yo comienzo? ¿Cierto? Y habla de que siendo muy joven, daré esa frase que todos conocemos. ¿Cierto? Y hay personas que se paran a esperar, ¿cierto? Y se detienen a decir muchas cosas. No tengo dinero, no tengo la experiencia, no tengo el perfil, no sé hacer esto. No nos debemos enfocar en eso, ¿sí? Lo que debemos hacer es iniciar. Ahí sí, como dice Lucas, solo hazlo. Solo hazlo, o sea, no quedarnos esperando cómo inicio, ¿sí? Si hablamos aquí de Ginodé, pues es sencillo iniciar, ¿cierto? Hacer las cosas. Simple y sencillamente tenemos es que decidir hacerlas, ¿sí? O sea, no me puedo quedar sentado esperando, no, la verdad es que no sé vender, la verdad es que no sé presentar, la verdad es que me da miedo, ¿cierto? No, de simple y sencillamente debemos arrancar con lo que sea, ¿cierto? Que usted dice, no, me voy a hacer una maratón de ventas, por ejemplo, lo que nos enseña una maratón de ventas, necesito un dinero, me voy a comprar productos. Y la familia que tenemos la oportunidad ahora, mientras estoy hablando, si alguien quiere participar, porque ya se nos va a acabar el tiempo, entonces decimos, ¿cierto? Que cómo empezamos, pero ahora tenemos, les estaba diciendo, una oportunidad de generar dinero hasta con el 68% de descuento. ¿Sí? En caso de las ventas, ¿sí? Entonces nos enseñaban ayer, si yo quiero, no sé, cambiar de nevera o tengo una deuda pendiente que quiero pagar o no sé, tengo algo que quiero, que necesito tener un dinero rápido, entonces, simple y sencillamente hago una maratón de demostración de productos, ¿cierto? Y a través de las ventas puedo capitalizar para seguir haciendo más dinero, porque la verdad es que el 68% me parece muy llamativo. O así fuera el 8% más, familia, ya es bueno, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos el poder del día uno, que es comprar producto el día uno para usted tener un margen de ganancia mucho más alto. Entonces, simple y sencillamente es arrancar. Y la pregunta más frecuente número 5, ¿hay algún programa para mí? ¿Sí? Siempre se pregunta a la gente de qué manera arranco, ¿cierto? De qué manera que para mí. Y dice que el entrenamiento siempre va a ser un buen camino para nosotros orientarnos de qué manera podemos arrancar y de qué manera hay oportunidad para todos, porque realmente cuando se dice de accionar, ¿cierto? Sea en lo que sea, y si hablamos de Ginodé,
pues hay oportunidad para todos, ¿cierto? Hay oportunidad para todos, igual que la educación, que es algo que nos lleva a abrir la mentalidad y de verdad entender que hay muchas oportunidades y hoy más que nunca, familia, porque tenemos, gracias a Dios, las redes sociales, que usted, cualquier inquietud, el chat GPT, la inteligencia artificial, cualquier inquietud, lo que usted quiera, ¿sí? Lo va encontrando ahí, le va ayudando estas aplicaciones a entender, ¿cierto? Cómo hacer las cosas. Mire que uno le pide a la inteligencia artificial lo que sea, ¿cierto? Y ella le da ideas, ¿cierto? Cómo hago no sé, lo digo porque, bueno, yo quería colocar cómo hago para compartir, cómo hago para hacer un live en TikTok, cómo hago para, ¿sí? Y le da ideas, imagínate, buscando un tutorial en YouTube no lo encontraba como lo quería y ahí me daba ideas de cómo hacerlo. Entonces, uno encuentra información, solo es que hay que buscarla y empezar a hacer las cosas. ¿Sí? ¿Tienes programas para ser empresario? Bueno, aquí me llamó mucho la atención de algo que dice el libro, que si usted no es empresario, probablemente es un empleado, ¿sí? Entonces, toda persona que decide tener una educación diferente y empezar a accionar, a tener experiencia con lo que nos enseñan los libros, ¿cierto? Empezar a ejecutar esto que nos enseñan los libros, entonces empieza a convertirse en un empresario. Dice, si no eres empresario, probablemente eres un empleado, ¿sí? Entonces es nosotros trabajar duro en el tema de construir familia, de construir eh, libertad financiera. No nos quedemos pensando que solamente es para Robert Kiyosaki, que solamente él lo puede hacer, que solamente él... No, no, no. Esto es algo que cualquiera de nosotros podemos empezar a implementarlo. Y yo creo que una buena manera sería empezando a comprar el jueguito este y practicarlo en familia. De hecho, vamos a aprender nosotros y le vamos a enseñar a nuestra familia también cómo hacerlo, ¿cierto? Y que de esa manera podamos llevar a nuestros hijos también a una mentalidad diferente. ¿Verdad? Que me ha causado harta expectativa este juego, ¿sí? Y de verdad que qué bueno poder tener esos espacios con ellos y poder aprender y también, perdón, dejar una enseñanza. Así que eso quería compartir de lo que aprendimos el día de hoy. Mañana yo creo que estaremos con la parte final. Familia, si alguien quería participar, no sé, creo que no hay manitos levantadas, entonces vamos a finalizar. Y no sé, Dellita, si está por allí a mano para que nos dirija en la oración. Quedo atenta a mi Della, si puede dirigirnos en la oración y si no, finalizamos entonces aquí con oración y vamos a prepararnos. En la noche tenemos encuentro de perlas, familia. Entonces, todas las chicas que están aquí tenemos perlas en la noche. Vamos a estar ahí súper conectaditas. Recuerden que debemos estar activas para que nos cuente para el módulo confirmado. ¿Listo? Para que el módulo esté confirmado debemos estar activas como mínimo este mes o el mes pasado. ¿Listo? Me pasan por favor ahí los daticos que yo los estaré pasando al líder Manuel Moraes, que es el que nos está haciendo confirmar asistencia con la persona encargada de este Perlas. ¿Listo? Entonces, para que estemos ahí muy atentas, ahora les comparto el flyer ahí en el grupo y que podamos estar ahí en la noche. También tenemos casera en la noche. ¿Listo? Ahora terminado este espacio, tenemos el encuentro con el líder Manuel Moraes, así que saliendo de aquí, vamos para la otra sala y en la noche casera y perlas, chicas, muy pendientes ahí. Vamos a finalizar con oración y nos vamos para la otra sala. Bendito Dios Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que usted nos brinda de poder estar aquí. Señor Jesús, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por cada una de las personas que se ha reunido con nosotros en esta mañana. Dios de la gloria, agradecidos contigo porque tú eres nuestra guía. Tú eres, Señor Jesús, el que nos lleva
de paso a paso en este aprendizaje, Señor Jesús, y que cada día podamos aprender más y más. Señor, ayúdanos, Señor, a ejecutar todo lo que aprendemos, a llevarlo a cabo y que cada día podamos, Señor Jesús, enseñarle a más personas de lo que hemos aprendido. En el nombre de Jesús nos presentamos para el día de hoy. Señor, ayúdanos en cada una de las áreas. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, un abrazo para todos. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima sala. Un abrazo.